se me venía una enseñanza que siempre daba un pastor que yo tenía, que siempre contaba que debemos ser ofrendas, como decía la canción, te adoraré cada día de mi vida. Debemos ser ofrendas a Dios. Dios no quiere ni tus bienes, si bien nosotros diezmamos y ofrendamos para la extensión del reino de Dios, pero Dios no necesita ni de tus bienes ni de tu capacidad. Dios necesita corazones que estén dispuestos a entregarse. Y él siempre nos contaba una historia que decía que una vez un pastor llama al altar a toda la congregación para que vengan a entregar la ofrenda. Y había un nenito que había aprendido en la escuelita bíblica que debía dar la ofrenda, y él era un nenito pobre y no tenía mucho que dar. Entonces que agarró el nenito, se acostó en el altar y él era la ofrenda. Y a veces Dios quiere que seamos así, que demos nuestra vida en ofrenda a Él, nuestro corazón. Dios no necesita sabiduría, sino más bien corazones sencillos y humildes, donde Él pueda depositar su palabra, su amor, y podamos llevárselas a los demás. Amén. Y yo hoy quería compartir una palabra que está en 1 Samuel 22, 1 al 2. Cuando lo tienen, díganme amén. Y hace tiempo que meditaba en esta palabra. Y bueno, y el otro día el pastor me sorprendió. 1 Samuel 22, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice así: David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando unos 400 hombres. Esta es la versión NBI. Ustedes deben tener otra versión, ¿no? ¿Qué dice Raúl, su versión? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. ¿Quién conoce qué es la cueva de Adulam? ¿Alguien leyó esta historia? Aparte de Raúl y de Norma, ¿alguien leyó esta historia? ¿Saben qué significa Adulam? Adulam significa refugio. ¿Saben por qué David fue a la cueva de Adulam? Porque David, no sé si se acuerdan de la parte también en 1 Samuel, cuando le dice el pueblo ovaciona a David y ovaciona a Saúl, pero cuando ovacionan a Saúl, que era el rey en ese momento, dice: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000. ¿Qué le agarró a Saúl? Celos por lo que estaba pasando. ¿Y qué hizo? Empezó a perseguir a David, porque Saúl no era un rey puesto por Dios, sino era el rey puesto por el pueblo. Y David, Dios ya lo había escogido, si se acuerdan, cuando fue Samuel a orar, a buscar uno que Dios tenía para ponerlo como rey antes de ir a pelear con Goliat. ¿Se acuerdan? Bueno, de ahí viene esta historia. David ya era guerrero del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba? Saúl le había agarrado celos contra David y quería matarlo. Entonces él, cuando va a la cueva de Adulam, se estaba escapando de Saúl, porque Saúl ya había intentado matarlo con una lanza frente a su amigo, a su hijo Jonatán, amigo de David. Y bueno,
Y esta historia, hace tiempo que esta historia me viene dando vueltas en la cabeza, porque desde el momento que vinimos a Saladillo, Dios siempre el Espíritu Santo me ponía en el corazón: llamá a los valientes, llamá a aquellos que fueron despreciados y menospreciados. Y esa es mi oración todos los días, aquellos que fueron despreciados. Y dice así, la palabra nos muestra que David fue hecho jefe de un grupo de personas. Cuando él se mete en la cueva de Adulam, que dice la palabra que lo siguieron. Otros tantos, en el versículo 2 dice, así David llegó a tener bajo su mando a 400 hombres. Estos hombres eran personas afligidas, en apuros, endeudados, cargados y amargados. Eran lo mejorcito del pueblo. Habían sido lastimados. Y hoy leía algo de historia que decía que no querían a Saúl como rey, porque Saúl ya se había mandado unas cuantas. Se había equivocado y no les gustaba como era Saúl. Pero ¿qué pasó? Esos 400 despreciados se fueron a la cueva de Adulam junto a David, huyendo. El propósito de la cueva no era que, como bien dice la palabra, Adulam significa refugio. El propósito de la cueva no era que él tenía que vivir encerrado en ese lugar, sino en ese refugio Dios quería que David se refugie en él. No era el refugio, no era la roca, no era el lugar, sino era refugiarse en Dios. Si bien él amaba a Dios, pero Dios quería que él se vuelva a refugiar, porque él ya venía pasando un montón de cosas. Él lo estaba llamando de vuelta a él. ¿Amén? Y dice así, yéndose luego de David de allí. David había pasado por mucho. David venía pasando por muchas pruebas. Tenía una fama inmediata, porque si recordamos venció a Goliat. Y enseguida se hizo popular. Y eso que en ese tiempo no había tele. Cuando venció a Goliat, ese muchachito, el gigante se le burlaba. Le decía, vos me vas a venir a ganar, chiquitín, le decía así, en pocas palabras. Sin embargo, él se paró con la autoridad de Dios y ¿qué dijo? Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Rey de los escuadrones de Israel. Y a partir de ese momento lo venció con una piedra y le cortó la cabeza. Ya tenía una fama, ya se estaba haciendo fama, un matrimonio reciente, porque se había casado con la hija del rey. Peligró de los filisteos eran grandotes, repentinos atentados contra su vida. Y una despedida dolorosa de su vida cotidiana, porque cuando Saúl intenta matarlo, David enseguida tiene que escaparse y no tiene ni tiempo de saludar a su familia. Huyó a la cueva de Adulam. Este fue un lugar de refugio para David. No podía ir a su casa, no podía ir a su palacio, no podía ir con Samuel, que era profeta en ese tiempo. No podía ir con Jonatán, su amigo, y no podía ir a la casa de Dios. No podía ir con los impíos, pero podía ir a una humilde cueva a encontrar refugio, el refugio en Dios. Lo que yo hoy les voy a hablar es algo breve. Y esta palabra va a ser para una o dos personas en especial, o tres en especial. Pero Dios te está llamando de la cueva de Adulam para conquistar el territorio de Saladillo. Si bien decimos sí, cuando llegamos a esta tierra nos dijeron sí, Saladillo es una tierra donde la gente le gusta servir, nos dijeron así. Lo primero que nos dijeron fue eso. Pero Saladillo debía ser restaurada. Saladillo era como los menospreciados que estaban en la cueva de Adulam. Necesita restauración. Nosotros necesitamos restauración. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos volver a las primeras obras.
También me acordaba de cuando era misionerita, cuando iba a misioneritas. Y en misioneritas siempre nos hablaban la palabra de Dios. Nosotros debemos volver a lo que éramos antes, no al pecado que cometimos, sino volver a las primeras obras, que a veces con los años de cristianos vamos perdiendo el primer amor y decimos, no, yo ya tengo 40 años, ya para qué voy a servir. Renuncio a todo lo que sea, yo voy a la iglesia, escucho la palabra, pero debemos de volver a Dios, debemos salir de la cueva de Adulán para volvernos a Dios, volver a eso que Dios soñó una vez con nosotros. Quizás hay palabras sobre tu vida, quizás hay palabras sobre tu familia. ¿Sabías quiénes somos los responsables de que nuestra familia no se convierta? Nosotros. ¿Sabías quiénes somos los que boicoteamos el servicio y boicoteamos todo lo de Dios? Nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no volvemos a las primeras obras, no nos humillamos. Yo desde los 7 años conozco a Dios, pero yo sé que no tengo toda la Biblia sabida de la pe a pa, de la A a la Z, que hay mucho camino por recorrer. Y debemos de empezar a volver a las primeras obras. Saladillo necesita conocer algo nuevo. Saladillo necesita corazones, como les decía anteriormente. Necesita gente que tenga buen corazón. Gente que aprenda que a los perdidos se los cuida. Que al que no conoce a Dios es como un bebé recién nacido. Yo a mi bebé no le puedo contar mis problemas, porque mi bebé no me va a entender. A mi esposo sí, y nosotros como cristianos debemos aprender a cuidar a los recién nacidos, a los que recién empiezan en la iglesia. Debemos de tener carga por los perdidos. La sangre de la iglesia es la evangelización. Si no hay evangelización, no hay sangre. Y nosotros ahí tenemos un montón de folletos que deben ser repartidos. Si nosotros no nos tomamos la carga, porque la palabra de Dios en Mateo 28 dice, ir y hacer discípulos y predicar el evangelio. Es el primer mandato que Dios nos da. Es una orden. No es que Dios nos dice, ¿querés ir a predicar? No, Dios nos dice, ir, ir y hacer discípulos y predicar el evangelio. Sí, pero ustedes me pueden decir, pero pastora, salga a predicar usted. Sí, como no, yo salgo y voy a salir. Pero también nosotros, cada uno de nosotros debemos de tomarnos esa carga. Alguna vez alguien me dijo, Saladillo está muy lastimado por los cristianos. Pero hoy es el día de empezar. Hoy es el día de salir de la cueva. ¿Saben en qué se convirtieron esos valientes? Esos refugiados, esos angustiados, esos que vivían en apuros. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Cuál es el texto? El versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo los 400 hombres. Y de esos 400 hombres, los endeudados, yo acá tengo los que estaban en apuros, los cargados, creo que en una versión dice los menospreciados, y los amargados se convirtieron en valientes de David. Fueron guerreros. Ellos estaban tan mal que no podían ver las cosas grandes que Dios tenía con sus vidas. Y hoy yo leía todo lo que hicieron los valientes de David. Uno mató un león, otro se le pegó la espada en la mano de tanto pelear y vencer a un ejército. Era un enlutado, era un menospreciado, era un endeudado, era uno que no creía lo que Dios podía hacer con su vida. Se convirtió en un guerrero. Y Dios hoy tiene para tu vida y para cada uno de nosotros
sabe que hay una guerrera, un guerrero que puede pelear por las almas, no solo de Saladillo, empezando por nuestra casa. Nosotros somos los primeros que tenemos que guerrear por las almas en nuestra casa. Cuando empecemos a ganar las almas de nuestra casa, todo alrededor vamos a empezar a ganar. Amén. Quizás lo que digo es fuerte, pero primero tenemos que empezar por nuestra casa. Empecemos a darle amor en nuestra casa. Empecemos a hablar del Evangelio como nunca antes hablamos. Hablemos bendiciones. En la iglesia hoy Dios me habló a través de su palabra. Dios me habló, estuve orando y Dios me habló. Empecemos a hablar con autoridad a nuestros hijos, no a los demás. Yo a Eileen le hablo y le digo, vos tenés que hacer, no soy de ejemplo, pero yo le digo, vos tenés que hacer esto y aquello. Y trato de que ella desde ahora empiece a ver las cosas y empiece a ver lo que está mal y lo que está bien, porque veo que a veces los chicos, si los dejamos, hacen lo que quieren, pero todo empieza en el hogar. La iglesia empieza en el hogar. Si yo puedo ganar a mis hijos, puedo ganar todo un pueblo. Primero debemos de empezar por nuestra casa. ¿Cómo ganamos? Con nuestras actitudes, cómo hablamos, cómo tratamos a los demás. Contaba también, siempre cuenta, creo que el pastor Ernesto Nani cuenta la historia de una hermana que agarró y lo quería evangelizar al marido. Y él lo cuenta gracioso, pero él siempre cuenta que el marido quería estar con su señora. Y entonces dice que ella viene y le dice, pero pastor, mi marido es un atrevido, mi marido no quiere que yo cumpla con él. Y entonces él agarra y le dice, bueno, hermana, usted dele con la palabra, trátelo bien. Bueno, ¿qué hizo la hermana? Conocen la Biblia Thompson, ¿no? Sí. Agarró la Thompson y le dio un tonzazo al marido cuando lo perseguía. Algo así era lo que contaba siempre el pastor Ernesto Nani. Y él siempre lo cuenta y en el instituto y nos hacía reír. Pero es así, no lo ganamos a los golpes a nuestros maridos, no los ganamos a los gritos, a nuestros hijos, a los primos, a los tíos, a los hermanos, los ganamos con el amor de Dios. Los ganamos con nuestras actitudes. Dice también un dicho que tus actos hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Nuestros actos hablan más de lo que nosotros podemos hablar. Nosotros con nuestras actitudes debemos demostrarle el amor de Cristo. Con nuestras actitudes. Viene mi hija y me dice, ma, quiero esto. Como dice el pastor, le decimos, vení, vamos a orar. Ma, necesito aquello. Vení, vamos a orar, vení. Te llevo a mi pieza y orar. Pero usted me dice, pastora, son grandes, ¿cómo voy a hacer? Empezá a hacerlo. No le digas, voy a orar por vos. Porque a veces se pasa y no oramos. Decirle, ahora quiero orar por vos. Y empezá a ejercer la autoridad que Dios te dio como mamá, como papá. La autoridad que Dios nos da. Habla bien de tus hijos. Habla bien de tu marido. Habla bien de que tenés al lado. Empezá a hablar diferente. Y ellos van a convertirse y van a decir, ¿qué le pasa a mi mamá? Mi mamá o mi papá antes me gritaban, o cuando se enojaba se pegaba con el martillo, decía un montón de cosas, y ahora se pega con el martillo. No sean como mi hermana, que mi hermana se pega con el martillo y dice, ¡gloria a Dios, aleluya! Dice así cada vez. Yo le digo, es más aparato, le digo, no, ¿cómo decís así? Pero ella agarra y se pega y grita así. Pero debemos de cambiar nuestras actitudes. Debemos de cambiar nuestra manera de ser. A veces podemos saber mucho de la Biblia, pero si no lo ponemos por obra, no sirve de nada todo lo que sabemos. Una vez un compañero del trabajo, yo trabajaba en Su Cosméticos, no sé si lo conocen, es como Avon. Su Cosméticos era una línea y venían todas las cajas
y bueno, y armábamos pedidos. Y yo tenía al lado un compañero que se llama Diego, ahora él es pastor. Y siempre charlábamos de la iglesia y él me preguntaba y me decía, amiga, ¿cómo estás? Bien. Yo le decía, pero tengo una lucha, amiga, me decía. Amiga, ¿cuántos años tenés de cristiana? Y de los 7 años conozco a Dios. Amiga, me decía. Amiga, ¿sabías lo que te pasa a vos? Me dijo ese día en la línea y siempre que lo veo se lo recuerdo. ¿Sabías lo que te pasa a vos, amiga? Vos sabés, yo te pregunto un versículo y vos lo encontrás en un segundo al versículo. Pero ¿sabías lo que te pasa, amiga? Te falta vivir la palabra de Dios. Y cuando me dijo eso, parecía que me traspasó una lanza, me quedé dura, medité, me fui a mi casa, lo medité. Pero ¿saben lo que nos pasa? Que a veces podemos tener muchos años de cristiano, pero a veces la palabra la tenemos de compañera, pero no la vivimos. Y este es el tiempo de empezar a vivir la palabra de Dios. De empezar a agarrar la Biblia y leer lo que dice la palabra de Dios. Y no mirar, como dice el versículo, la paja del ojo ajeno, sino empezar a mirar la viga que está en mi ojo. Porque el primero que tiene que cambiar soy yo. Yo tengo que cambiar. Esta palabra me habla a mí. Salí de la cueva, Mariela, me dice. Salí de la cueva. No sos menospreciado, una enferma, una persona con falta de capacidad. Salí de la cueva. Salí. Habla mi palabra. En vos el poder. Dios primero me habló a mí. Yo te di mi autoridad cuando te elegí. Porque Él nos eligió con propósito. Y yo la otra vez charlaba con el pastor y le decía, en Saladillo Dios va a levantar a valientes. Gente más que preparada, gente con corazones buenos. Gente que se santifique todos los días, que se mire para adentro. Todos los días debemos mirarnos y decir, ¿qué debo cambiar? ¿A qué tengo que morir? ¿Qué me falta todavía para cambiar? Y dejar que Dios obre y que nos ministre y que nos transforme y que cumpla el propósito en nuestras vidas. Vamos a leer el 2 de Samuel 23, 8. ¿Lo tienen? Estos son los hombres de los soldados más valientes de David. José Basebet, el Tagmonita, que era el principal de los 3 más famosos en una batalla. Mató con su lanza 800 hombres. ¿Usted se cree capaz de matar 800 hombres? 800, un hombre mató 800 hombres. El segundo lugar estaba para Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita. Qué nombres raros que tiene. Que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamim para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar, uno de los valientes, se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Qué impresionante, ¿no? ¿Y saben lo que eran las espadas? ¿Alguna vez vieron una espada? Yo nunca tuve la oportunidad, pero el año pasado al pastor le dieron una condecoración, un sable. Y bueno, y yo ahí conocí lo que es una... Así de grande es. Así de grande y re pesado el sable. Pero imagínense un hombre peleando que se le quede pegado la espada en su mano. ¿Cuántas horas habrá peleado? Y era de la cueva de Adulam, de los menospreciados.
Dice así: las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. Peleó él solo contra todos. El tercer valiente era Sama, hijo de Aged el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lenteja. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega, y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayim. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: que el Señor me libre de beberla. Eso sería para beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida y no quiso beberla. Los 3, cuando escucharon que él tenía sed, salieron corriendo y se metieron en ese campamento y no pasaron inadvertidos. Por eso David no quería beber esa copa, porque habían derramado sangre. Pero estos eran valientes de David, eran de la cueva de Adulán, eran de los menospreciados, de los que nadie quería, de los que no los tenían en cuenta. Eran las personas que habían sido desechadas, que si bien tenían capacidad, pero al mundo, a esa ciudad, no les servía. Y a veces nosotros estamos en esa situación. Quizás nosotros estuvimos entre esas personas, los que fuimos desechados, los que fuimos menospreciados, los que alguna vez dijeron: no, vos, una vez así me dijeron: vos no entendés nada. Vos querés ir a prepararte, ¿para qué te vas a preparar? Y a veces el enemigo viene de esa manera, viene a menospreciarnos, viene a hacernos sentir de que no vale la pena todo lo que hicimos. Pero hoy Dios quiere que vuelvas a ser de los valientes, ya que no seas de los menospreciados, que te conviertas en los valientes, en aquellos que toman la victoria, en aquellos que ganan almas para Cristo, en aquellos que se plantan y como dice la palabra de Dios, serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto y su hoja no cae. Dios quiere que te levantes, que dejes de mirar el pasado, que dejes de mirar lo que pasaste. Lo que pasaste ya está, debemos de mirar al frente. El pasado nos detiene. El dolor que vivimos en el pasado nos detiene. Decir no, pararse y decir no, porque yo no quiero volver a pasar lo que pasé. En el camino de Dios vamos a pasar cosas tristes. Y vamos a pasar momentos de dificultad, pero nosotros, ¿a quién seguimos? ¿Quién es nuestra guía? ¿A quién le servimos? Y siempre debemos ir para adelante, nunca retroceder. Si Dios te llamó para que le sirvas, empezá en tu familia, empezá a predicarles a tu familia, empezá a predicar con tus hechos, empezá a predicar con tu manera de ser. Quizás están cansados de escuchar Biblia, porque muchos ya lo escucharon, pero hay que demostrar el amor de Cristo. Lo demostramos con nuestras actitudes. Salí de tu cueva, salí de esa posición de menospreciado, de que no servís, eso que te dijeron alguna vez que no estás apto, esos sueños que alguna vez Dios te puso, esos sueños que enterraste cuando te hirieron. Que esos sueños vuelvan a resucitar, que esa mujer de oración, que esa mujer que servía en la iglesia,
que ministraba, vuelva a resucitar. Que no te quedes en tu pasado. Tu pasado te detiene. Vos naciste para marcar vidas. Naciste para ganarle a ejércitos. Naciste para ganar tu familia para Cristo. Quizás sea difícil. Y yo siempre, yo lo vi en mi suegra. Ella me contaban y los hijos me contaban. Ella siempre oraba. El marido era inconverso y ella oraba por sus hijos. Y ella logró antes de morir ver a sus hijos servir todos en la iglesia. Tu oración como mamá llega al trono de Dios. Es más que una oración, es un clamor. ¿Por qué Dios escucha la oración de las madres? Porque la hacemos con el corazón. Porque nos duele ver a nuestros hijos lejos. Porque es un dolor que no lo puede comprender. No sé si el hombre llega a comprender lo que nosotros sentimos cuando tenemos un hijo enfermo. Parece que nos gustaría que nos pase a nosotras. Ese dolor, esa oración, ese clamor, a Dios lo escucha. Amén. Levántate como guerrera, levántate como guerrero de Dios. Gana almas para Cristo. Saladillo está esperando gente que se ponga en acción. Pueden venir muchos apóstoles, muchos profetas, puede venir Freyso, Carníbal, el pastor Alberto, puede venir el pastor Bonomo que viene ahora, puede venir Anacondia, puede venir un montón de personas, pero en vos hay capacidad. Ellos tienen lo mismo que tenés vos, pero ¿sabías cuál es la diferencia? Que ellos le creyeron a Dios, que ellos pelearon por su bendición. Eso es lo que hoy debemos hacer, pelear por nuestra bendición, no dejar que el enemigo nos arrebate la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene cosas grandes y cada uno de los que estamos acá somos guerreros del Señor. Vos no te das una idea de lo que Dios puede hacer con tu vida cuando abrís tu boca. Dios te puede usar y sanar en sanidad. Dios te puede usar y traer, 30 almas a la iglesia. Toda tu familia. Este es el tiempo de volvernos a Dios. Y yo meditaba en esta palabra y yo le decía al Señor, le decía esta semana en oración, Señor, trae a la cueva de Adulán todos esos que fueron menospreciados. Trae a la cueva de Adulán todos aquellos que le dijeron que no servían, que fueron lastimados. Trae la perniquebrada, Dios, aquello que tiene la oveja que está quebrada y que no quiere volver al redil.